الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का मजमून शुरू करने से पहले Antes de empezar el tema de hoy, el tema del sermón de hoy, respecto al sermón que di la semana pasada, quisiera hacer alguna aclaración, porque dice duro, aunque la mayoría entendió, la gente comprendió lo que quiso decir, y también se habla de ello en los libros de la comunidad, y hablando del Durud Sharif, de invocar las bendiciones del Santo Profeta Muhammad, eran la relación con el Mesías prometido, y la pregunta que se me ha hecho es que el Santo Mesías prometido se considera como el descendiente, porque en el Hadith se habla del Masih y del Mahdi, y el cariño, aparte del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también se ve cariño hacia el Mahdi por parte del Santo Profeta Muhammad. El que pregunta tiene razón en su cuestión, aunque el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respecto a este hijo espiritual, el mismo Santo Profeta habló de él, pero como estaba hablando del mes de Muharram, por eso los shias y los sunnis estuve restringido a este ámbito, y les dije que el Muharram, si llegan a entender que nosotros somos la comunidad musulmana y tenemos presente que los musulmanes son aquellos que con su boca y su mano están los demás musulmanes protegidos, entonces todos estos rencores y estas matanzas y estas guerras, en lugar de pelearse, estaríamos teniendo una atmósfera de amor y cariño. Unos musulmanes se protegerían a los otros bajo este precepto. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que quien diga, es un hadith, que aquel que declare que aparte de Allah nadie es digno de ser adorado, y rechaza a todo aquel que es adorado aparte de Allah, su dinero, su propiedad, son protegidos, y Allah Ta'ala es quien va a protegerle. Esta es la protección de la sangre de unos respecto a otros,
y quien dice la ilaha illallah en la mancomunidad musulmana, aunque lo haya dicho por miedo al musulmán, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que si después de ello extendéis la sangre, derramáis la sangre, entonces esa persona se vería en el lugar del musulmán. Es decir, si todos los musulmanes supieran la importancia del kalema y de las invocaciones del santo profeta, estos hechos que ocurren en el mes de Muharram no ocurrirían, pero desgraciadamente es una mala suerte para los musulmanes que no comprenden este hecho, y las noticias de estos últimos días son testigos de que las expresiones que hablé sobre los musulmanes en el mes de Muharram entre los shias y los sunnis, que están matándose unos con otros, unos hacia otros, en estos días de Muharram se cumplen, han salido correctas, dice Zur, que estos son los actos de las personas que no han aceptado al imam de la época. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al no aceptar a este hijo espiritual del santo profeta, sobre el que el santo profeta mismo dijo que cuando apareciera, aunque tuvieras que ir de rodillas cruzando el hielo, tendrías que saludarle. Este era el rango que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio, y hay más hadices donde el santo profeta hablaba del Mesías que iba a venir y el cariño que le mostró el santo Mesías prometido. Tiene una relación muy cercana con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el pasado sermón hablé de esa visión que tuvo el santo Mesías prometido cuando Fátima le cogió como una madre, le acomodó como una madre, cuando estaba el santo profeta Muhammad y toda su familia con él. Era una indicación de que el santo Mesías prometido estaba unido ya a su descendencia, y el santo Mesías prometido, cuando una vez estaba muy muy enfermo, antes de que él reclamara ser el Mahdi o el Mesías, la oración que se le enseñó estaba el Durud Sharif, y para que se curara se le dijo que recitara Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. En este ilham, en esta revelación, se menciona a Ali Muhammad. Al mencionar esto, al santo Mesías prometido, el rango del santo Mesías prometido se le ha acercado al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y desde nuestro punto de vista es una persona muy cercana a él. Lo acepten o no, desde nuestra perspectiva, el santo Mesías prometido, especialmente a la vista de Allah Ta'ala, está dentro de la familia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como he mencionado, el Mesías prometido dijo que este rango se me ha dado por el cariño que tenía al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Este rango es con motivo del cariño que, al enviar bendiciones sobre el santo profeta,
él consiguió un cariño especial hacia el santo profeta. Por lo tanto, desde esta perspectiva, hoy también es responsabilidad de los Ahmadis, cuando los musulmanes están peleándose unos con otros, que invoquemos bendiciones sobre el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque hemos aceptado a aquel imam al que Allah Ta'ala de forma directa le ha unido dentro de la descendencia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los beneficios personales que tienen los musulmanes, hoy estamos nosotros viendo cuál es la situación cuando en Palestina se está bombardeando de forma injusta por parte de Israel. Los países musulmanes no han levantado tan siquiera ninguna voz, y lo han hecho de una forma muy suave, de una forma muy prácticamente en silenciosa. Hay países cristianos, tanto por parte de organizaciones o personas, han levantado voz en contra de Israel por el comportamiento, esta guerra que están denunciando más incluso que los propios musulmanes. Por lo tanto, cuando de forma general los países musulmanes se han desinteresado del tema, nuestra responsabilidad es que hagamos el durud y ayudemos a los musulmanes con nuestras oraciones. Por lo tanto, digo una vez que por favor hagan oración por los países musulmanes, que somos los seguidores del Mesías Mohammedí, y nuestra herramienta es la oración, y Allah Ta'ala ha dicho que con ello, si Dios quiere, el Islam y el Ahmadiyyat triunfarán. Ahora, como he comentado, voy a ir al tema que corresponde. Todos saben que en el comienzo del año, que el primer sermón del viernes o el segundo, hablamos del Waqf Jadid, y durante el año pasado se hablan de los sacrificios económicos que se hicieron, pero hoy quisiera explicitar algo sobre el sacrificio económico. Pero antes de que yo les presente las cifras o los datos, quisiera contar cómo un creyente debe sacrificarse en el camino de Allah, cuál debe ser nuestro comportamiento. En el Sagrado Corán, Allah Ta'ala dice en el Surah Hadid: ciertamente los que dan sadqa, hombres y mujeres, y aquellos que dan entre su dinero un préstamo generoso, su dinero será incrementado y se le dará una recompensa honorable. El Santo Mesías prometido, hablando de este versículo, nos dice que Allah Ta'ala no necesita vuestro dinero para nada, pero Allah se ha prescrito que si en el camino de Allah gastáis, Allah, considerándolo un préstamo generoso, os devolverá este dinero. Este es una muestra de cariño de Allah Ta'ala hacia sus humanos, a pesar de ser rico, que no necesita ningún derecho, ninguna donativo por parte de los humanos. Allah dice que el que da por mí es un préstamo hacia mí y yo se lo devolveré con generosidad. No es como gente que toma préstamos y luego no los devuelve. Allah Ta'ala dice: no, yo os pienso devolver. Por lo tanto, el sacrificio económico, sea en el sentido que sea,
Allah Ta'ala lo aprecia hoy cuando es necesario para la publicación de la religión. Allah Ta'ala no puede, Allah Ta'ala no puede, el humano no puede incluso entender cuál es la respuesta que Allah puede dar, no puede abarcarlo. Y hoy, en este día, cuando este mundo está metido en el consumo material, la gente que se sacrifica por Allah Ta'ala, ciertamente cuando gastan en el camino de Allah, ellos reciben a cambio, digamos, de forma manifiesta, y no son cuentos o historias del pasado que leemos en el Corán, o eran relatos del pasado. O sea, hay muchas personas en la época actual que han testimoniado y están testimoniando este hecho. Es un premio, es otro premio de los que han hecho el Bed, y los Ahmadis hemos podido disfrutar de él. Y los Ahmadis, cuanto más agradezcan a la Ta'ala es poco, y es el agradecimiento de los Ahmadis que, a pesar de que cada año, a pesar de situaciones difíciles, los ejemplos de los Ahmadis son luminosos. Este año ha habido una crisis económica importante, y a pesar de ello, con la ayuda de Allah Ta'ala, en el sacrificio económico, los Ahmadis no se han echado para atrás, no les ha importado que ahora cómo viviré. Si les preocupa algo es que podamos cumplir con la promesa del Chanda. En el Surah Hadid, Allah Ta'ala ha dicho, nos ha explicado, nos ha dado también un consejo de que nunca no mostréis pereza en los temas de Allah, tanto sea en las oraciones como en el sacrificio económico o en otras obligaciones, porque la verdadera vida es la vida del más allá, la vida en el contento del Creador. Allah Ta'ala dice en el Corán, en árabe, está recitando Zur: sabed que la vida de este mundo es solo un deporte y un pasatiempo y un adorno y una fuente de rivalidad, multiplicando las riquezas y los hijos. Esta vida es como una lluvia en la cual produce una vegetación donde los incrédulos se regocijan. Sin embargo, de repente ves que se seca y se vuelve amarilla, y al final en la vida futura hay un castigo muy grave, y también hay perdón de Allah, y la vida de este mundo no es más que una forma temporal de deleite. Si hoy miramos en el mundo y vemos que hay una comunidad, esta es la comunidad ahmadía que está gastando solo por la causa de Allah. El resto del mundo, si hace algo, lo hace de forma muy tangencial, y está también haciéndolo por su ego. Hay muchas tradiciones no musulmanes, muchas para
mostrar a sí mismo. Miren, fíjense en las bodas la cantidad ingente de dinero que se gasta. Yo ya he avisado a la comunidad y hay quejas a veces por partes de comportamientos de los Ahmadis, y es que aceptando al imán de la época, si nosotros también por copiar a los demás seguimos las corrientes, entonces nos hemos olvidado del objetivo por el cual el Santo Mesías Prometido hicimos el bet en su mano. Y aquellos que estamos olvidando este objetivo, estaremos contándonos entre aquellos los que Allah Ta'ala ha dicho que la vida de este mundo es solo el cumplimiento del deseo de este mundo, de nuestros deseos, y el objetivo por el que hemos sido creados lo hemos olvidado. Y si después de haber aceptado al imán de la época, la familia, el dinero y el materialismo sea lo que prepondere, olvidándonos de la oración y otro tipo de sacrificios, esa recompensa que Allah nos ha prometido tampoco lo mereceremos. Allah Ta'ala dice que ya os he dado el dinero, ahora lo que quiero ver es ver cómo utilizáis este dinero, solo para vuestro propio ego o al contrario lo utilizáis para ganar el contento de Allah. Si gastáis en mi camino, dice Allah Ta'ala, tendréis una gran recompensa, una recompensa muy noble, una recompensa muy respetada. Si no, este dinero, esta riqueza no es una cosa que perdure, porque es como una cosecha que es verde, que está, cuando es verde y tiene la savia fresca, es muy placentera a la vista, y cuando uno ve, el dueño pone muchas expectativas, los deseos del futuro, piensa pero cuando viene una ventisca o viene una tormenta, al final no cosecha nada, no recolecta nada. Con este ejemplo se ha enseñado, se ha dicho a un creyente que no os ceguéis con las cosas del mundo, porque al final puede salir un resultado triste, un resultado inesperado. Y los que se olvidan de Allah Ta'ala, aquellos que no recuerdan a Allah Ta'ala, al final tendrán el castigo de Allah. Por lo tanto, a los creyentes se les ha dicho que vuestro trabajo es buscar el perdón de Allah y buscar los caminos que generan su contento. Y estas son las verdaderas señales de un verdadero creyente, porque si no, este mundo que es muy atractivo, cuando veáis la belleza, al final veréis que es un fraude. Allah Ta'ala dice en el siguiente versículo, que está recitando en árabe: pide perdón a la competir en el perdón y ir hacia ese paraíso que está entre los cielos y la tierra, que se ha preparado a aquellos que creen en Allah y en su mensajero. Y este es un favor de Allah que da, se lo otorga a quien le place, y Allah es el que da, es el que tiene la inmensa gracia. Este es el trabajo de un creyente que busque el perdón de Allah Ta'ala, el perdón de sus pecados, y pueda conseguir ese paraíso que Allah Ta'ala ha dicho ya o ha prometido ya. Y en la vida futura también aquella persona que, siendo sincero, hace cualquier cosa por Allah,
Allah Ta'ala le ha prometido un paraíso. El creyente se vuelve heredero de un paraíso que pertenece a esta tierra y pertenece también a la vida futura. En esta vida, al cumplir con los derechos de Allah, se vuelve contento porque Allah le premia, y luego en la vida futura también Allah Ta'ala le ha prometido una recompensa. Recibo muchas cartas, dice Azur, que después de mencionar al sacrificio económico, dicen cómo Allah Ta'ala, después de hacer este sacrificio, Allah Ta'ala les ha dado una tranquilidad inmensa, cómo Allah Ta'ala ha bendecido sus riquezas, cómo Allah Ta'ala ha tranquilizado su mirada, viendo un buen desarrollo en su familia. Y luego, cuando estos favores de Allah Ta'ala los perciben ya en este mismo mundo, entonces creen en la vida futura y se vuelve más certera la creencia. Hace unos días alguien me escribió, era un secretario de Mal de Tesorería, que vino el 2 de enero, que hoy va a hablar sobre Waqf Jadid. Entonces, esta es mi promesa, estoy acrecentando tanto, y el primer recibo, por favor, corte, que me tiene que sea el mío. Tenía la certeza este señor de que Allah Ta'ala iba a premiar este acto, por eso reaccionó así. Esta fe, que lo que Allah Ta'ala dará en la vida futura no somos capaces ni de imaginarlo, al decirnos que, como dice el Corán, que para el creyente el paraíso, la extensión del paraíso, es tan grande como los cielos y la tierra, es decir, no tiene un límite. ¿Y qué es el paraíso? Es el contento de Allah. Es el paraíso, estar bajo el contento de Allah. En una ocasión, un compañero del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó que si el paraíso está ocupa los cielos y la tierra y ocupa todo, ¿dónde está el infierno? El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo que cuando es de día, ¿dónde está la noche? Es decir, el paraíso y el infierno no son dos sitios separados, sino son dos situaciones. Los que se olvidan a Allah encontrarán el infierno, y allí mismo los que hayan obrado bien estarán viendo las bendiciones de Allah. Solamente al cambiar la perspectiva cambian las sensaciones. Hoy ven ustedes a veces una foto y dependiendo de la perspectiva perciben una cosa u otra. Un creyente, cuando se merece el paraíso, cuando merece el paraíso, sin embargo un incrédulo, cuando rechazas, busca el infierno. El paraíso es el contento de Allah, y si se gana el contento de Allah, ese es el paraíso de un creyente. Que Allah nos permita siempre entender el objetivo del paraíso, para que nuestros sacrificios y nuestros esfuerzos sean para conseguir el contento de Allah. Al decir se nos está diciendo que a pesar de que el paraíso es para aquellas personas a las que Allah Ta'ala ha hecho su favor especial y creen en Allah y en el profeta, y en esta época han aceptado al Santo Mesías prometido, según las profecías de Allah, él apareció. Sin embargo, este favor, para preservar este favor en el futuro, es necesario pensar
en las obras, porque Allah Ta'ala nos ha enseñado también la oración, que para que nuestra fe se refuerce hay que decir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Si después de haber creído y de haber sido guiados, ahora Dios, por favor, no cambies nuestros corazones, que no pensemos nosotros que hemos hecho muchos sacrificios, que el brillo del mundo no nos separe del camino, que no ocurra que hay distintos chandas y es un peso el tener que pagar, que pensemos siempre que es un favor de Allah Ta'ala, que en esta época Allah Ta'ala nos ha permitido, uniéndonos a los primeros, hacer sacrificios, y este favor grandioso que se ha hecho sobre nosotros, que Allah siempre lo permita que continúe en una generación tras otra. El Santo Mesías prometido ha dicho en una ocasión que al dar chanda uno crece en la fe, y este cariño y esta sinceridad está unido a la sinceridad. Por lo tanto, es necesario que la gente que ha hecho bet se le diga que den algo y que no haya después pereza. Hoy, con la ayuda de la Bizarur, de forma general, aquellos ahmadis que están metidos dentro de la organización de la comunidad están dando ejemplos muy significativos en el sacrificio, y entre la gente que ha entrado nueva no han tenido a lo mejor esa proyección, no se les ha incluido como debería incluirse, no se ha hecho el esfuerzo que debería haberse hecho, y desde mi punto de vista es también una debilidad de la organización de la comunidad, porque si la comunidad hubiera insistido, posiblemente hubieran participado más, donde se ha hecho esfuerzo con la ayuda de Allah, han salido resultados muy buenos. El Santo Mesías prometido, como uno ha dicho, que cuando uno da chanda uno crece en la fe. Allah Ta'ala a los nuevos, debido a alguna cualidad, les ha dado la oportunidad de que, aceptando las palabras de Allah y su profeta, el Santo Profeta Muhammad, han aceptado el Mesías prometido, y ahora quieren hacerlo parte ya de sus vidas, y para acrecentar su fe también es necesario que con la oración hagan sacrificios. También deben instar a los niños para que entren dentro de los chandas, y dije el año pasado que en el Waqf Jadid hay que incluir también a los pequeños, para que a los padres, Allah Ta'ala, a los padres y a los hijos les dé la oportunidad de que participen más, como he dicho, con la ayuda de Allah Ta'ala, a pesar de las dificultades difíciles por las que está pasando la comunidad sigue creciendo. Si una comunidad se ha mostrado perezosa, otra comunidad ha tomado la ventaja, pero sí, cuando yo analizo las cifras me di cuenta de que se podía mejorar. Habría que incluir a más gente en esta operación, porque con ello crecemos en nuestra fe. Voy ahora a dar algunas cifras del Waqf Jadid. El año pasado era el año 91 y este es el 92. En él, con la ayuda de Allah, son 2.575.000 libras, 2.575.000 libras. Pakistán ha sido el número uno
entre los Waqf que han dado chanda en el Waqf Jadid en Pakistán este año han sido 10.000 nuevos participantes. La mayoría de la población pakistaní es pobre, sin embargo, vale el ejemplo. Hay un hadith que una vez el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que un dirham es mayor que 100.000 dirham, y le preguntaron cómo es posible. Dijo que una persona tenía 2 dirham y dio un dirham de chanda, y otro tenía cientos de miles de dirham y dio 100.000. Es decir, dio más, pero desde el punto de vista del sacrificio, el dirham valía más que los 100.000 libras. Pakistán, países africanos son países pobres y hay mucha gente que ganan muy poco dinero y en ello dan sacrificios, y uno se queda sorprendido de ver cómo pueden vivir después de dar estos sacrificios, que Allah les dé mucha recompensa. Estados Unidos está en número 2, han incrementado 256 participantes, pero han disminuido 80.000, quizá debido a la depreciación del dólar. Los números de participantes son 8.276. Es un país rico, y el Waqf Jadid, la chanda de este Waqf Jadid en Estados Unidos, comparado con India o África, se gasta este dinero en misiones, publicaciones. Por eso estos países deben intentar crecer en el dinero, en los donativos, y es necesario. Dice Azul que pienso que cuando niños y atfal, estos 256 es por los niños que han entrado. En cualquier caso, estos, con la ayuda de Allah, en el futuro, las generaciones futuras, en los niños también tengan este espíritu de sacrificarse. El número 3, con la ayuda de Allah, es Gran Bretaña. Han incrementado, los que están ustedes delante de mí, han incrementado 86.000 pounds más, y también hay 1.382 nuevos participantes, 1.382, que hacen un total de 14.519. En el día de Allah, esta comunidad está haciendo un gran esfuerzo en el sacrificio económico. Ha crecido porque ha venido gente de Alemania, y luego en Nasserat también están dando. Canadá, que ha sido el número 5, ha ido al número 4 y han incrementado 180.000 más comparado con el año anterior. 378 nuevos participantes, y en total son 13.325. Los niños, atfal, son muy constantes, es decir, los niños y las niñas. Alemania, número 5, con un incremento de cuarto, ha pasado al quinto, y son 25.000 euros de incremento, pero son 1.387 menos los participantes, pensando que ha habido una emigración. Dice Azul que pienso que también ha habido el esfuerzo, no se ha hecho el esfuerzo que debe hacerse. El número 6 es India, son 170.000 más rupias, y en la India
le quiero decir que se intente sujetar por su peso, porque las circunstancias del mundo van a implicar que cada comunidad se automantenga. Desde Europa y América se intenta ayudar, y puede ser que en el futuro no se les pueda ayudar. Por lo tanto, deben intentar hacer ustedes el esfuerzo para sujetarse. Indonesia es el número 7. Se ha incrementado 25.000 pounds y hay 829 nuevos participantes. El número 8 Bélgica, 9 Francia, 10º Suiza. En cuanto renta per cápita, por contribución por cápita, 1 Estados Unidos, después Francia, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica. En cuanto a las naciones de África, Nigeria ha sido el que más ha dado, tanto en Tariq al-Jadid y con la ayuda de Allah en Waqf al-Jadid también. Nigeria. Y lo mejor de este país es que el año pasado eran 13.000 los que daban chanda, y este año han incrementado más de 10.000 con la ayuda de Allah. Es una cifra muy significativa. Luego Ghana también han habido 3.000 personas más que se han unido. Burkina Faso, Benín, Sierra León el número 5. En el Waqf al-Jadid, los que han participado con ayuda de Allah han sido 537.000 personas, y se han incrementado en 27.000 personas. Los informes de algunos países no han llegado todavía. No puede decirse que sea la última cifra, el último incremento. Como he dicho, he dicho a los niños que insten a los niños, porque ellos, sí, aunque sea en cada comunidad, intenten crecer, aunque sea la mitad de lo que pueden, aunque ellos den 50 céntimos, tienen que empezar a hacer ese esfuerzo, tienen que hacer esa mentalización. También están los nuevos conversos, y tienen que unirles en el Waqf al-Jadid, en este esquema. Hay otros países donde también ha habido un incremento. Las comunidades de Medio Oriente también están creciendo, y hay una comunidad que está entre las 10 primeras. En Inglaterra, desde el punto de vista, Worcester Park es la primera, London Masjid, Sutton, Tooting, New Malden, Inner Park, Westfield, Bethel Futu, el número 8 Hounslow North. En las 5 primeras comunidades de Estados Unidos, 1 Silicon Valley, 2 Los Angeles East, Chicago West, Detroit, y 5 Los Angeles West. En Pakistán, entre las 3 primeras comunidades, el primero Lahore, número 2 Karachi y Rabwana, número 3. Y luego en las 10 primeras, Asla, Riasalkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Sheikhupura, Mirpur Khas, 8 Multan, Sargoda, 10 Gujarat. Como allí va la parte de los niños, desde este punto de vista, la primera de niños es Lahore, tercero Karachi y la tercera es Rapova. Y en Atfal, la primero es Islamabad, número 2 Islamabad, tercero Gujranwala, 4 Sheikhupura, Rawalpindi, Faisalabad, Mirpur Khas, Sargoda, Narwal y Gujarat. Hay otras comunidades en Pakistán que están haciendo un sacrificio extraordinario, pero
Las 5 primeras comunidades de Alemania: Hamburgo, Groß-Gerau, Mainz, Wiesbaden, Freiburg y Frankfurt. Canadá: Calgary, Northeast, Northwest, Toronto, Central, Markham, Peace Village, Edmonton, Saskatoon. Como han hecho también la parte de los niños separada, primero Calgary, Durham, Village South, Calgary Northwest, está dando los datos de las comunidades de Canadá. Estás contando la clasificación. Dice Azur que Allah, a todos los que han hecho sacrificios, Allah les premie, y desde el punto de vista de la comunidad, que Allah Ta'ala a estos sacrificios les dé una gran recompensa, y que en cada instante seamos los receptores del contento de Allah Ta'ala. Dice Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de hacer esta oración. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.